Caracol Radio accedió a interrogatorios, informes de policía judicial, entre otros documentos que permiten individualizar a 4 personas y poner el foco en otras 2 para hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué, a pesar de haber sido delatados hace más de 3 años, no han sido judicializados? ¿Qué hizo la Fiscalía con esta información? Estos son los presuntos responsables del crimen del fiscal Pecci, que siguen en las sombras. Rafael. José Andrés, la primera de estas personas es un ciudadano venezolano identificado como Julio Torres, quien participó en la logística del crimen buscando vías de escape para los sicarios. De hecho, fue quien propuso la utilización de motos acuáticas para asaltar al fiscal en las playas del Hotel Decameron en Barú. Su nombre está en poder de la Fiscalía desde el año 2022. Hablemos ahora de Rosemary, una mujer conocida como la culona y la tetona, quien era conocedora y partícipe del plan criminal. Rosemary acompañó al grupo de sicarios en los ensayos delincuenciales con las motos acuáticas. Su nombre también aparece en los archivos de la Fiscalía desde el año 2022. El otro eslabón que es del total interés de la Fiscalía de Paraguay y hoy permanece en la impunidad. Se trata de alias El Chino, quien tuvo relación directa con los narcohermanos Pérez Hoyos en un hotel de Bucaramanga días previos al asesinato. Alias El Chino sería uno de los integrantes de la cúpula que ordenó el asesinato. El cuarto involucrado es Frank David Abreu, alias Frank. Este hombre habría sido uno de los enlaces para contactar a los sicarios y quien ofreció 300 millones de pesos para ejecutar el crimen del fiscal Pecci. Según las confesiones de 2 de los sicarios hoy condenados, igual que con los otros, con su caso no ha pasado absolutamente nada. Toquemos ahora el caso de las paraguayas que se hospedaron en los mismos hoteles que Marcelo Pecci. La unidad investigativa de Caracol Radio también pudo conocer informes de policía judicial que detallan la llamativa presencia de 2 mujeres paraguayas que se hospedaron en fechas similares en los hoteles HN Royal Urban de Cartagena y luego en el Decameron, saliendo de ese hotel el mismo día en que el fiscal Pecci fue asesinado. Adicional a esto, Julio y todos los oyentes de Caracol Radio, la unidad investigativa de Caracol Radio conoció un informe de extracción forense realizado al teléfono de Francisco Luis Correa, el asesinado testigo de este caso. Aparece el nombre de un miembro de la policía, quien según el documento le hacía vueltas a Correa Galeano a cambio de dinero. Lo cierto es que aún se encuentran libres por las calles la gran mayoría de los determinadores y ejecutores materiales del homicidio del fiscal Pecci, como aquí se expone, a pesar de las pruebas y declaraciones con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación desde hace más de 3 años. Por supuesto, buscamos la versión del ente acusador y nos confirman que todas estas personas siguen sin ser judicializadas y la información está en proceso de verificación. Fuentes de la Fiscalía de Paraguay confirmaron que con la llegada del fiscal Juan Pablo Fajardo, la cooperación judicial entre las 2 fiscalías mejoró y se perfilan nuevas líneas de investigación para rastrear la línea jerárquica y financiera de quienes ordenaron el homicidio. Y precisamente para... Pero antes, José Andrés, ¿cuánto me puede recordar, por favor, cuánto es el tiempo que, desde hace cuánto tiene la Fiscalía todas estas pruebas que ustedes nos están enunciando, enumerando en sus manos? Pues porque la verdad es un poco difícil de entender cuál es la razón ante la contundencia de lo que estamos escuchando, por la cual en este momento no hay ninguna acción adicional. Marcela, desde que ocurrió el crimen del fiscal Pecci, ya casi 3 años. Y estas personas que estamos revelando el día de hoy aparecen en los informes de policía judicial que tuvo en sus manos el fiscal Mario Burgos, y desde entonces no se hizo una trazabilidad de estas personas, a pesar de que fueron delatados por los mismos sicarios hoy confesos y que están condenados. De estas personas aún no hay trazabilidad de su paradero. Marcela, a las 8:43 de la mañana, para profundizar sobre esta revelación que hace hoy Caracol Radio, le damos la bienvenida al abogado Francisco Bernate. Él es el apoderado de víctimas y representa a la familia del fiscal Pecci. Doctor Francisco Bernate, bienvenido a 6 AM de Caracol Radio. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por esta invitación, felicitaciones por este nuevo proyecto y por supuesto que los mejores deseos para que este nuevo emprendimiento salga de la mejor manera. Es un gran honor y un gran privilegio estar acá. Muchas gracias. Doctor Bernate, usted como apoderado de víctimas, ¿conocía estos nombres que revelamos el día de hoy? Sí, en algún caso conocía uno. El nombre o el alias de El Chino está presente desde la declaración de Francisco Luis Correa Galeano, desde que él inicia un proceso de colaboración hacia mediados del año 23
porque ahora comentaban la muerte del fiscal Pecci se produjo en mayo del 22. La colaboración de Correa comienza a finales del 22 y se materializa a lo largo del 23. Y efectivamente el alias del Chino aparece como un enlace muy importante, que es quien contacta a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos para llevar a cabo este asesinato, y ellos son quienes contactan a Correa Galeano. De resto, los otros nombres a los que se hace referencia no eran conocidos ni por la familia, ni mucho menos por esta representación. Doctor Bernate, lo cierto es que han pasado más de 3 años sin avances en estas personas, a pesar de que la Fiscalía cuenta con los nombres, con las confesiones y los datos de estas personas que habrán participado en la logística del asesinato del fiscal. ¿Cómo ven ustedes desde la defensa, desde la representación de víctimas, que la Fiscalía no haya avanzado en más de 3 años en judicializar a estas personas? Bueno, Rafael, con los buenos días. Son varios los comentarios. En primer lugar, es la posición de la familia del fiscal Marcelo Pecci, que tengo el honor de representar, es la de ponderar y reconocer el trabajo del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien en poco menos de 2 años había prácticamente esclarecido en buena medida estos hechos, producto de lo cual hoy tenemos 9 condenas, salvo un caso, todas con aceptación de cargos, que demuestra la contundencia de la investigación. El doctor Burgos fue relevado de esta investigación y efectivamente los últimos 2 años no solamente no ha habido ningún avance en la investigación ni en Colombia ni en Paraguay, sino que adicionalmente el 2 de enero del año inmediatamente anterior, en la cárcel Picota de Bogotá, fue asesinado Francisco Luis Correa Galeano, quien deja unos manuscritos, quien deja una información, y al final la versión oficial apunta a una cuestión carcelera de unos tragos, de unos internos, pero nunca se supo por qué mataron a Correa Galeano. Sabemos que habría un intento de acuerdo, de negociación de los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, o que hubo algún acercamiento que entiendo no se logró concretar. Y en última, lo que tenemos es que llevamos 2 años sin ningún avance. Por el contrario, los testigos están desapareciendo, y pues yo creo que Paraguay tampoco ha avanzado en absolutamente nada. Entonces, pues sí, es una investigación que se quedó quieta, se quedó inerme, y siento que el doctor Mario Andrés Burgos, insisto, tiene todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Sí. Usted toca el punto de los hermanos Pérez Hoyos, quienes serían los eslabones de conexión entre quienes desde Paraguay ordenaron matar al fiscal Pecci en Colombia. Y eso nos lleva a hablar de las cabezas como tal que ordenaron este asesinato. Ellos siguen impunes, siguen en la calle, no se sabe, solamente se ha llegado hasta los hermanos Pérez Hoyos. ¿Usted considera que realmente han sido suficientes los esfuerzos tanto de la Fiscalía de Colombia como la de Paraguay? Hoy seguimos en prácticamente autores materiales, pero los grandes determinadores siguen en las sombras. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Yo insisto que el doctor Mario Andrés Burgos Patiño, con una investigación ejemplar, logró la condena de 9 personas en 3 niveles: los estructuradores, el articulador y los autores materiales, los sicarios. En eso, digamos, creo que se avanzó muchísimo, pero ustedes bien lo dicen, llevamos muchos años y esto no avanzó, no trascendió, no sabemos quiénes son los autores intelectuales, quienes ordenaron este crimen. En Paraguay básicamente no pasa nada, desde el día cero ha sido una lucha constante para que Paraguay avance en algo, lo que ha sido muy doloroso porque eran los mismos compañeros de Marcelo, eran sus propios compañeros de pupitre quienes debían hoy estar haciendo honor a su memoria, y no pasa nada. Y en Colombia yo creo que siguen existiendo, digamos, algunos elementos que se tienen que investigar, sobre todo los movimientos de dinero. El dinero se puede rastrear, y entiendo que Correa entregó información en ese sentido, y a mí me queda la esperanza de que ojalá los Estados Unidos se involucren de una manera muy activa en esto, porque de lo contrario siento que no vamos a poder avanzar mucho. Doctor Bernate, pero a mí no me queda claro, si usted dice que el fiscal Burgos ha hecho una gran labor y destaca el papel de la Fiscalía dentro de toda esta investigación, ¿cuál es la razón entonces para la lentitud en la operación de la justicia, en dar con los responsables y en además capturar a toda esta gente que aquí los periodistas de la unidad investigativa de Caracol Radio están revelando, pues tienen al menos una enorme responsabilidad o un asomo de responsabilidad dentro del crimen?
Sí, por supuesto, con los buenos días. Efectivamente, digamos que la investigación inicial logra la captura de los sicarios. Después de Correa colabora y entrega a los hermanos Pérez Hoyos y a su vez a la señora Margaret Disecha con Zúñiga, que es quien hoy purga la condena más elevada. Eso fue, en mi opinión, fue vertiginoso. Fueron 2 años donde hubo extradiciones, allanamientos, aceptaciones. Fue realmente muy vertiginoso. Tras la condena de Margaret Chacón, incluso por la Corte Suprema de Justicia, pues sí, se presenta un relevo en el equipo investigador, se intentó obtener una colaboración con Paraguay, incluso se le pretendió dar la iniciativa a Paraguay nunca respondió. Hoy tenemos al doctor Juan Pablo Flechas, que también tiene toda la confianza y que incluso el señor vicefiscal general de la Nación, este es un asunto prioritario para él. Yo creo que a medida que van avanzando las cosas y estamos hablando de criminalidad transnacional, pues la investigación se torna un poco más compleja, es lo que yo quiero pensar, porque sé que el querer del doctor Guerrero, nuestro vicefiscal, o del doctor Juan Pablo Flechas, pues es el de avanzar y el de llegar a los responsables. Pero sí, tengo que decirlo, desde hace 2 años tenemos una tremenda inercia, ni siquiera sabemos. Yo no entiendo su crítica. El fiscal Burgos tenía todos estos nombres. ¿Qué hizo con los nombres? Don Julio, es un placer y es un gusto saludarlo. En lo que yo tuve acceso a la investigación, solamente estaba el nombre del chino. O el nombre no, vamos a ver, el alias. Los otros nombres yo no. Me informan de la Fiscalía que todas las personas mencionadas en esta investigación las tenía Burgos. Yo, desde afuera, considero que lo que se hizo fue priorizar la investigación en los sicarios, Correa, los estructuradores, y seguramente se avanzó en estas otras personas con la información que se tenía, y ahora que pues aparecen esos documentos y demás. Y lo más importante, Uh-huh. es el rastreo que está haciendo la Fiscalía del dinero, ¿no? Porque todo esto se hizo con mucha plata, ¿no? Se habla de 1.200 millones de pesos en la versión de Correa. Y no solamente es la traza del dinero, cómo ingresó y cómo salió, sino sobre todo si pasó por los Estados Unidos, y eso nos puede abrir una ventana para que sea la justicia norteamericana. Sabemos que hay una investigación en curso en una corte del sur de la Florida, donde hubo diligencias en Colombia, donde esperamos pues que la ruta del dinero nos lleve a saber quiénes fueron esas personas. Doctor Bernate, dentro de la investigación se ha conocido que el fiscal Pecci pues fue avisada su presencia en el hotel de Cameron. Hay 2 personas que han sido condenadas, pero ha causado extrañeza la presencia de 2 mujeres paraguayas, tanto en el hotel NH como en el de Cameron después, en las mismas fechas que estuvo el fiscal. ¿Se sabe algo, ustedes conocen, sobre si no solamente habrían sido 2 personas, las colombianas, las que estuvieron detrás del seguimiento al fiscal, sino que desde Paraguay habría venido gente para hacer la inteligencia? En honor a la verdad, yo no tenía esa información, la estoy oyendo en este momento, y bueno, ojalá se activen las líneas de investigación para conectar, porque lo que yo tengo claro y lo que la investigación tiene claro es que a Marcelo Pecci su asesinato no se ordenó desde Colombia, es un crimen transnacional, no sé desde Uruguay, desde Paraguay, no sé desde dónde, pero lo cierto es que aquí hay un alto componente transnacional que nosotros esperábamos activar a Paraguay a tomar una iniciativa mucho más agresiva en esta investigación que nunca se dio. Entonces, pues ahora que aparecen estos documentos, pues en buena hora, ojalá Colombia dé avances concretos, y si no es así, pues entonces los Estados Unidos tendrán que hacerse cargo de este asunto que no puede quedar en la impunidad. Pues abogado Francisco Bernate, gracias por estos minutos en 6 AM de Caracol Radio, usted es muy amable. Le reitero los mejores deseos en esta nueva época y por supuesto un gran honor estar acá. Muchísimas gracias.